Bonito inicio de semana tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenido a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, acá abajo la campanita, piquen, apuchen, echen a la mano, chinga, vámonos con Tokio. La imagen, ¿no? Es esa tipo caricatura. Ay, Claudia. Mi amigo Claudia. Muy bien eso, ¿no? Sí. Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con la sección de quién es quién en los precios y luego vamos a tener comunicación con la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación, porque es el inicio de clases del nuevo ciclo escolar y vamos a tener comunicación desde una escuela. También va a estar el jefe de gobierno porque la escuela está aquí en la Ciudad de México, y un saludo a todos los papás, mamás y a los niños que van a la escuela, algunos muy contentos y otros no tanto. Llorando. Pero es un día de mucha alegría, de mucha cercanía de padres con madres, con niñas y con niños, y desde luego con maestras y maestros, la escuela, que es como el segundo hogar. Vamos a empezar con quién es quién en los precios. Sí, dice, el mío es un caso de... Muy buenos días a todas y todos. Muchas felicidades a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Es el nivel básico, es preescolar, primaria, secundaria, a las maestras, a los maestros de todo el país, nuestra felicitación. Y desde luego también a madres, a padres de familia. Vamos con la compañera primero. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidente, sobre el inicio de clases, preguntarle si ya qué acciones espera que tome el próximo gobierno y qué faltó en este gobierno con el tema educativo. Pues se avanzó mucho en este gobierno. Nos ayudó bastante el que llevamos una muy buena relación con maestras y maestros, a diferencia de lo que sucedió en el sexenio anterior y en nosotros, que se maltrató a las maestras, a los maestros. Me tocó, chinga. Porque querían imponer la llamada reforma educativa, que no era más que seguir privatizando la educación, porque en la concepción conservadora la educación para ellos no es un derecho, es en realidad, y así lo conciben, un privilegio, contrario a lo que nosotros pensamos, que la educación no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho, y que el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. Entonces tenemos esa diferencia
Y esa política privatizadora en la educación la empezaron desde Salinas, desde que era secretario de Educación Ernesto Zedillo, cuando dominaban el Congreso y Aguilar Camín y Krause y todos estos no hablaban de dictadura ni de monarquía. En ese entonces reformaron el artículo 3 de la Constitución. Y fíjense lo que hicieron. Dejaron como obligación del Estado la gratuidad solo en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y pusieron al mercado la educación media, superior y la educación superior. Esa fue una reforma. Esto para los jóvenes y además para informarlo, porque ni modo que esto se diga en los medios de información de ahora. Ahí se produce amnesia y como los buenos vasallos cumplen con la máxima de obedecer y callar. Entonces, ahí comienza la política privatizadora con Salinas y buscan consumarla por entero con Peña, con la llamada reforma educativa. Entonces empieza toda una campaña donde, por cierto, también participan los medios. Y en esa campaña, de las cosas más viles que llevan a cabo es culpar a los maestros del atraso educativo en el país, a maestras y a maestros. Y quienes se resistían eran encarcelados y hubieron asesinados maestros. Al dirigente del magisterio en Oaxaca, con la complicidad de los medios, se destacó muchísimo el Reforma, como ahora y como siempre, prestándose, ¿no?, a acusaciones en contra de dirigentes opositores. Acusaron al dirigente de los maestros de Oaxaca de lavado de dinero. Imagínense, lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad, maestro Rubén Núñez, y campañas en el Reforma acusándolo de alcohólico y de todo, sin escrúpulos morales, de nada. Y ahí el camarada Junco y el camarada Samarripa nunca dijeron nada. ¿Quién creen ustedes que manejó toda esa campaña de desprestigio al magisterio? Claudio X González, hijo. O sea, es que lo que estamos viviendo ahora no es nuevo, o sea, más que recordaba yo antes recordaba ayer con
la presidenta electa le decía, ¿te acuerdas cómo ganábamos el debate siempre? Siempre ganábamos el debate en las cámaras, pero perdíamos la votación. Pero nos quedaba ese consuelo, ¿no? Sí. Ganamos el debate, pero bueno, perdimos la votación. ¿Cómo no íbamos a perder la votación? Sí, estaban unidos todos los conservadores, había coalición y nos pasaban la aplanadora, lo que no ven ahora, pues ya se les olvidó, se les olvidó. Entonces digo, mira cómo han cambiado las cosas. Ahora les ganamos el debate y también les ganamos la votación. Se avanzó, por eso estamos muy contentos. Bueno, pero regresando, ¿qué hicimos cuando llegamos? Darle su lugar a las maestras, a los maestros, no maltratarlos, no humillarlos. Adicionalmente, pues se les aumentaron sus salarios, sus prestaciones, pero sobre todo se les respetó. Entre otras cosas, hemos logrado un buen diálogo con ellos. Ahora que va a iniciar el ciclo escolar, les mandé un mensaje agradeciéndole porque ya termina mi mandato, porque durante todo el tiempo que estuve no hubo paros en las escuelas y avanzamos, hubo menos abandono de los estudiantes en todos los niveles de escolaridad, en todas las escuelas. En primaria se redujo el porcentaje de niñas, niños que abandonaban la escuela del 18 a la fecha. Estos datos los voy a presentar el domingo. En el nivel medio superior, lo mismo. En el nivel superior, lo mismo. Abandonaron menos la escuela, hubo menos deserción escolar, se avanzó más. Y otras cosas, nunca en la historia del país se habían entregado tantas becas a estudiantes, 12 millones de becas. Nunca, en ningún gobierno. Y me dices, ¿qué falta? Estoy muy contento porque, entre otras cosas, un compromiso de la presidenta electa es que va a convertir en universal las becas para educación básica, porque nosotros otorgamos becas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, pero solo a familias pobres. Pero ahora la presidenta tomó la decisión que va a ser universal. Es decir, todo el que estudie en una escuela pública, preescolar, primaria y secundaria, va a tener su beca. Porque en el nivel medio superior sí es universal. Y en el nivel superior tenemos becados a 600,000 estudiantes de nivel universitario. Entonces, esta decisión, este programa de la presidenta va a ayudar mucho
También preguntarle, presidente, el día de hoy no pudieron regresar todos los estudiantes a la escuela. Estos son estudiantes de Chalco, Michoacán y Baja California. ¿Qué acciones van a tomar a estas medidas? Ya se están tomando acciones. Las escuelas de Chalco ya no están inundadas. Sin embargo, la maestra Delfina decidió que se espere a que se resuelva todo el problema de la inundación, aunque se está trabajando día y noche. Y ya decía, las escuelas no están inundadas, decidió esperar. Solo en el caso de Chalco, creo que hasta el día 15 que van a reingresar. Y no tenía yo información sobre Michoacán y Baja California. Sobre Michoacán. Okay. Y en la siguiente pregunta, presidente, tras las declaraciones que le respondió Ken Salazar, ¿si aceptaría o lo va a invitar a tener una reunión de diálogo? Gracias. Es que diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, ¿sí? Nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un estado asociado, aun cuando hay algunos mexicanos, y además siempre ha habido en la historia, que quisieran eso, que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero, estado asociado. He estado viendo, incluso veo hasta unos mapas donde ya, a ver, la República de la Unión, que quieren unir Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. No, hubo alguien ahí que dijo, a ver si me acuerdo, que sería lo mejor. Mande. No, que se separara el sur, sureste del norte.
Cuadri, sí. Pues sí, él ya de por sí planteaba que México iba a estar mejor sin Guerrero y sin Oaxaca y sin Chiapas. Luego, se sorprenden, ¿no? Cuando la gente no vota por ellos. Pero ¿cómo van a votar por estos reaccionarios en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero? Si los ofenden. Y fíjense que distintos somos. Por eso siempre sostengo que no somos iguales. Yo, desde luego, todo México, el pueblo de México es de los pueblos más inteligentes, trabajadores, fraternos del mundo. Pero en especial considero que uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca. Y para Cuadri, ¿sí?, Oaxaca debe desaparecer. Pues es que pensamos distintos. Yo me voy a dedicar a escribir, y la investigación que voy a hacer va centrada en demostrar la grandeza cultural de México, para contrarrestar toda esa campaña de siglos de menosprecio al mexicano. Y de aceptar de que la civilización vino de afuera. Claro que sí, sí. Hay muchas cosas buenas que llegaron de afuera, pero el tronco es nuestro y es lo mejor que tenemos. Son más los elementos buenos que heredamos del México prehispánico que lo que nos llegó de afuera. Y eso lo voy a probar, porque ya basta de racismo. Para empezar, ni existen las razas. Ya basta de clasismo. Ya basta de estar humillando al pueblo. Pero existe ese pensamiento conservador porque lo cimentaron desde hace 500 años para poderse imponer, para poder saquear, para poder robar a sus anchas. Tenían que negarnos, tenían que hacernos creer que nosotros éramos unos bárbaros. Últimamente, ¿no? Flojos, indolentes, que por eso no salíamos adelante, por eso no se progresaba. ¿Cómo se va a progresar si se dedicaban unos cuantos a saquear a México y a oprimir al pueblo?
Pero es eso. Ahora, yo pregunto a quienes están tomando estas iniciativas, ¿ya les preguntaron a los habitantes de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas? Porque yo conozco todo el país y he llegado también a la conclusión que hay más nacionalismo en el norte que en el centro y que en el sureste. Cierto. Allá en Tijuana, en Ciudad Juárez, y desde luego en Reynosa, en Piedras Negras, en todos lados, en las ciudades fronterizas. Pero estos están muy enojados. Entonces, en materia educativa, regresando a tu pregunta, nos va a ir muy bien, nos va a ir mejor, va a seguir avanzando la educación pública y de calidad. Presidente, el embajador le hace un llamado directo a usted de no pelearse por las diferencias que hay por la reforma al Poder Judicial. No, si no es pleito. No. Es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación. Pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país. Esa no es la función de un embajador. Y ya lo dije, hay embajadores que han hecho peores cosas porque se los han permitido. El peor de todo fue Henry Wilson, pues ese fue el que organizó el golpe de Estado contra el apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero, allá en la embajada de Estados Unidos. Ahí se reunieron todos los traidores, una pandilla de rufianes, Huerta y otros, para conspirar y asesinar al presidente y al vicepresidente de México. Todavía va doña Sara Pérez de Madero, cuando estaba el presidente detenido aquí en la Intendencia, a ver a Wilson con las hermanas del presidente, y se atreve el embajador de Estados Unidos a decirle: es que su esposo, señora, no me hizo caso. Fíjense la vileza. Y claro, ponía yo el ejemplo de Daniel,
que fue embajador de Estados Unidos cuando ese gran presidente Franklin Delano Roosevelt se entendió con el general Cárdenas con la expropiación y respetó la decisión patriótica del general de expropiar el petróleo. ¿Y saben qué decía Daniel, que era embajador? Yo creo que lo tengo en mi libro. Hay una frase de él, escribe sus memorias. Allá hay una referencia a ese momento. Fíjense lo que escribió. Yo creo que es en alguno de mis libros debe estar y está en sus memorias. Joseph Daniel. El que maneja Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, el TEMEC, ¿lo están usando de pretexto para el injerencismo? Por como usted lo manejó hace rato de que sí, están yendo por la sí, rama. Hablando de que es interesante también eso, debatirlo y que la gente sepa, aún sí, en el caso que no es real de que hubiesen sanciones a México, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía. O sea, no podemos someternos. Es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por lograr una patria libre, independiente, soberana. Eso está por encima de cualquier tratado. Cuando me tocó la negociación del petróleo con el presidente Trump en el tratado, los del gobierno anterior, todos ellos, que piensan como piensan los oligarcas de ahora, ya habían aceptado una cláusula para entregar nuestro petróleo. Yo era presidente electo y dije, eso no lo aceptamos. Y se rompieron las pláticas. Eran como 100 cuartillas. Se rompieron las pláticas y nadie quería irle a decir al presidente Trump que estaban detenidas las pláticas. Hasta que alguien llegó y le dijo, el negociador de Estados Unidos, el por qué. Y a mí me buscaban el presidente Peña y todos, con lo mismo, el miedo. Si se sabe de que se rompen que están rotas las pláticas del tratado, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. Pues no, ¿cómo voy a entregar el petróleo? No.
hasta que llevan el documento, alguien se atreve y le dice al presidente Trump, no acepta el presidente electo de México esto, y están detenidas las pláticas. ¿Y qué quiere AMLO? Pues que se respete lo que está en la Constitución de que el petróleo es de los mexicanos y que solo a nosotros corresponde decidir sobre su explotación y procesamiento. Y así quedó, porque dijo Trump, háganle caso, no pasó nada, ya está, busquen el tratado. Todo ese capítulo de 100 cuartillas se convirtió en 2 párrafos, que es el respeto a nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos naturales, en este caso el petróleo. Entonces es algo parecido a lo de ahora. Dicen, nos van a poner aranceles, que el presidente Trump sostiene esto, la candidata Kamala no ha hablado de esto, pero hay una realidad. Primero, hay campaña, y una cosa son los candidatos, no solo en Estados Unidos, en el mundo, lo que dicen. Son muy pocos los que actúan de manera congruente y que hacen lo que dicen. Antes hasta en los de la llamada izquierda moderna decían que el poder era como tocar el violín, que se agarraba con la izquierda pero que se tocaba con la derecha. O sea, que se llegaba al gobierno con posturas de izquierda y que al llegar al gobierno a tocar el violín con la derecha. O sea, las políticas de derecha. No. Ustedes pueden ver. Ayer estaba yo viendo un discurso de 1988, cuando empezábamos a luchar. Y es lo mismo de ahora. Hemos sido consecuentes. Pero tomar en cuenta eso, que hay campaña en Estados Unidos. Se dicen muchas cosas, ya en el gobierno es otra la situación. Y a mí me tocó constatarlo, vivirlo con el presidente Trump. Estaba en campaña, estaba con una política muy antimigrante, antimexicana, quería cerrar la frontera, culpaba a México de que se estaban mudando empresas de Estados Unidos hacia México y que estaba creciendo mucho el déficit comercial que les afectaba a ellos y que por eso no al tratado. Y después nos pusimos de acuerdo, se llegó al tratado, nos ha ido bien, a Canadá, a Estados Unidos, a México, muy bien, requete bien, pero hay campaña. Entonces vuelve el expediente, recurren al mismo expediente
Nada más, eso es lo otro, pueden haber campaña, puede haber ese discurso, pero hay una realidad, es tan importante la integración económica entre nuestros países que ya no es posible romperla. Lo explico hacia adelante. Es importante tener una política de integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. Nos conviene a los tres países de América del Norte para poder crecer y tener una zona económica, comercial fuerte con relación a otras regiones del mundo. Incluso no solo América del Norte, sino toda América, para que se convierta en la región más poderosa hacia adelante, en lo económico, en lo comercial. Entonces, no hay por ahí nada racional que pueda llevar a una ruptura. Nada de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como le atribuyen la frase a Porfirio Díaz. No, ahora es bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Aquí nada más, como diría el gran filósofo mexicano Cantinflas, el detalle, ahí está el detalle, diría, es que aprendamos a respetarnos. Ahí está la clave de todo. Nos necesitamos mutuamente para crecer y nos ha ido muy bien, nos va a seguir yendo muy bien, pero todavía existe esa inercia que viene de tiempo atrás, de no respetar la independencia, la soberanía de los pueblos. Pero yo no pierdo la fe, porque yo soy un hombre de fe. Y pienso que poco a poco se va a ir logrando que se respete cada vez más la independencia y la soberanía de nuestro país. Y hay avances muy importantes. Les comentaba de que el presidente Biden, una muy buena persona, siempre que habla conmigo me dice que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Y volviendo a Roosevelt, él aplicó una política que se conoció como de buena vecindad. Entonces, eso es lo que queremos. Sin embargo, imagínense, los oligarcas mexicanos están acostumbrados a ir al extranjero
a quejarse, a buscar apoyo. Y no solo eso, a buscar ejércitos para que nos invadan. Esa es la historia. Nada más que ya los tiempos son otros. Y miren lo que se encuentra uno. Esto, lo que decía Daniel. Embajador, cuando la expropiación petrolera, embajador de Estados Unidos. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión. Y lo cito textualmente, esto está en sus memorias, pues consideran, señalaba, que los mexicanos, esto era la concepción de las empresas extranjeras de entonces, que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. Ese era Daniel. Entonces, no es ningún pleito, es nada más poner las cosas en claro. Además, nosotros no podemos violar la Constitución. Nuestra Constitución establece el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo a estas horas? En estos tiempos vamos a dar marcha atrás en principios que son fundamentales. Y no es ningún pleito con el embajador, él es una muy buena persona, pero es una política. Y no siempre pues vamos a coincidir. Ya como última pregunta, presidente, saber si ya tiene su pintura presidencial terminada, si la va a presentar en el informe o la va a presentar aquí o cómo va a ser. La pintura, la que aparece en el fondo del Zócalo, la pintura presidencial. La pintura, ya, yo creo que como para el 15. ¿La presentaría ahí? El 16, pues puede ser en el día del desfile o al después. Todavía faltan 30 días. Gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Quizás esta es una de las últimas posibilidades que tengo de dirigirme a usted como mandatario. Recuerdo que hace 26 años, 1 mes y 8 días, lo conocí. Desde entonces mi mente y mis esfuerzos han circulado en torno a sus proyectos políticos, sus decisiones, sus confrontaciones y su lucha.
El resultado de todo este esfuerzo que se consolida en este espacio requiere de mi parte el agradecimiento a la gente de comunicación social, a Jesús Ramírez Cuevas. Igualmente a toda la gente de Sepropié, que son de los mejores técnicos, porque yo también conozco la especialidad. Y quiero resumir brevemente dentro de la participación y los esfuerzos a los que he podido enfrentar en este espacio, que destapé el fraude de la cooperativa Cruz Azul, el fraude multimillonario, dejando claro que aún falta la recuperación de la planta de Hidalgo, señor presidente. Ojalá y el señor gobernador pueda atender. Expuse los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, vinculados al cártel de Sinaloa, mediante un expediente y un diálogo que sostuvo el general Tomás Ángeles de Aguajare con Calderón el 9 de mayo del 2007, a 5 meses de haberse robado la presidencia de México, y yo lo señalé muy claramente: Felipe Calderón es un cómplice, y se configuró el narcoestado en México. El otro aspecto fue la recontratación laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza, una cuestión que está pendiente a partir de la determinación que usted dio como presidente legítimo de México en el mes de octubre del año 2010, a un año de la extinción de Luz y Fuerza. Ojalá, señor presidente. Le propuse la red social mexicana, en donde un grupo de personas que se integraron de muy buena fe y sin ningún afán económico participaron en el desarrollo de un plan maestro que se lo entregamos. Le propuse el IMELEC, el Instituto Mexicano de la Electricidad de Litio y las Energías Renovables. Se reunía usted con John Kerry. No quise leer el contenido de esa exposición por respeto a la reunión y a su persona, pero ahí quedó. Valoramos la figura de Salvador Allende, extraordinaria figura política para el mundo. Dentro de las últimas participaciones, reflexioné con usted sobre el tema de la presidencia legítima de México, su valor histórico, y bueno, como la respuesta no me quedó clara, yo de mi parte… Porque como 2 o 3 llegaron a ser presidentes y lo hicieron mejor que los estadounidenses, porque eran ortodoxos, iban más allá de lo que les pedían. De las recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, siempre fueron más allá esos gobernantes. Entonces, pero hay otros, ¿no?, que han estudiado. Nuestro secretario de Hacienda es el primer doctor mexicano en economía en Cambridge, el primero, Rogelio Ramírez de la O. Y yo comento ahora en los actos de que en mis tiempos y los que son de mi edad y que nacieron en pueblos, pues no estudiamos kinder porque no había. Era la primaria a los 6 años. Y en mi pueblo pues nada más había primaria, y para estudiar la secundaria me fui a Macuspana, a la cabecera municipal, y luego la preparatoria en Villahermosa, y luego ya la universidad aquí en México, pero hasta el nivel licenciatura, y de milagro. Pero resulta, bueno, ahora ya hay kinder, ¿no?, que es el preescolar, ya es obligatorio. Pero resulta que
existe el nivel básico, que es preescolar, primaria, secundaria, el nivel medio superior, que es lo que se conocía como preparatorias, el nivel universitario, y se alcanza el título de licenciado, no necesariamente en Derecho. Un ingeniero termina con el grado de licenciatura, un contador con el grado de licenciatura, un médico general con el grado de licenciatura. Entonces tiene que estudiar 3 años más para tener el grado de maestría y luego 4 años más para tener el grado de doctorado. Pues resulta que la próxima presidenta de México es doctora, precisamente en ingeniería de energías renovables, pero doctora. Entonces ahí llevamos, ¿no?, un punto a favor. Yo quiero ver en el mundo cuántos presidentes, cuántos primeros ministros, cuántos jefes de Estado tienen doctorado. Y todo esto lo digo porque es muy importante el que ya no estemos de acomplejados. Porque nos daña mucho eso. Por eso llegan los gobernantes o cualquier funcionario y tienen que comprarse el carro último modelo, ¿no?, más lujoso, y el avión más grande por los complejos. Entonces, no, México es una potencia. Entonces le va a ir muy bien a México con la presidenta, y además lo más importante de todo, pues es una mujer honesta y de buen corazón, sensible, con buenos sentimientos. Debemos de estar muy contentos. Yo no sé por qué el coraje. Porque tampoco les va mal, cobran como en 3, en 4 partes todavía. Claro, recibían más antes, ¿no? Y eran más convocados, ¿no? Pero les va bien, o sea, no es para que estén tan enojados. Ayer hablaba yo en Sinaloa de cómo el modelo nuestro ha permitido que le vaya bien a todos, porque cambiamos la fórmula, ¿no? Antes le daban a los de arriba y engañaban con el sofisma, la mentira de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, si llueve fuerte arriba salpica abajo. No le hace que se bañen los de arriba, pero salpica abajo. Así fue con ese criterio que aplicaron lo del FOBAPROA. Si rescatamos a los de arriba,
ellos van a jalar a los de en medio y va a llegar hasta abajo. Entonces convirtieron las deudas privadas en deuda pública. O sea, eso es una farsa, un truco. La riqueza no es contagiosa, por eso se requiere al Estado que ayude en la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso, la distribución del presupuesto. Ese otro sofisma de que hay que diluir al Estado, todo al mercado. Pues todo eso lo repetían estos intelectuales orgánicos como loros. Y pues ya esa fórmula ya no se aplica y ahora es de abajo hacia arriba. Y resulta que como le va bien a los de abajo, le va bien a los de en medio y también le va bien a los de arriba. Sacamos de la pobreza a 8 millones de mexicanos, aumentó el salario al doble, no hay desempleo, la economía está fuerte, pero además aumentaron sus utilidades los empresarios, los banqueros obtuvieron utilidades récord, 270,000 millones de pesos el año pasado, históricas utilidades. Entonces, bueno, ¿por qué se quejan? Por la cuestión ideológica, por la carga ideológica. Porque si les pregunta, ¿y cómo les ha ido? Bien, a todos. Ayer dije, porque me enteré, quién sabe si sea cierto, cuando yo fui candidato sí fue cierto que un señor Coppel mandó una carta a sus empleados diciendo que si yo ganaba se iban a quedar sin trabajo porque se iba a arruinar el país, iba a haber fuga de capital y devaluación, todo. Pero ahora también, como hay ese antecedente, me dijeron que había ayudado al bloque conservador. Creo que está aquí también, estuvo, ¿no? Aparece en la lista. Coppel no aparece en la lista de los de Claudio X González. Sí. Yo creo que sí, pero entonces, ayer que estaba yo en Sinaloa, digo, ¿cómo le va al señor Coppel en sus tiendas? Están vendiendo como nunca. Y estoy seguro que les va bien. Y lo celebro, pero de todas maneras no están de acuerdo con nosotros y también tienen derecho a no estar de acuerdo con nosotros, porque esa es la democracia, la pluralidad, el derecho a disentir, no apostar al pensamiento único. Pero lo menciono porque era de los que planteaban, está bien que ganen la presidencia, pero no la mayoría calificada.
Y entonces, cuando se gana la mayoría calificada, empieza la campaña, ¿no? Yo les diría así, con toda franqueza, que se serenen, que nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, de un auténtico Estado de Derecho. Acerca de la reforma a la Constitución o tener mayoría calificada, porque queremos reformar la Constitución para que se restablezca o se instaure la reelección, porque yo quiero regresar, que por favor entiendan, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, pero no solo eso, tengo una convicción, creo, y esto debe de aplicar, o lo recomendaría respetuosamente a todos, creo que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Yo me voy a jubilar en un mes, ya cancelo todo, teléfonos, redes sociales, no voy a ningún acto, no voy a recibir a mis amigos queridos, que son millones de mujeres, de hombres, y les pido de corazón que me entiendan, ya no voy yo a poder ayudar, a ver, recomiéndeme, ya no voy a poder hacer eso con nadie, y va a ser amor eterno, pero yo ya desaparezco, me borro por completo. Y lo que voy a dejar hacia adelante, porque todavía estoy, gracias al Creador y a la ciencia, estoy muy bien, muy bien. No voy a poder ya jugar béisbol, porque si salgo al campo hay fotos y voy a estar hablando con la gente, y además me van a ir a esperar ahí, que voy a ir al béis. Ya no, también a eso, nada más televisión, sí, a ver los juegos por televisión, pero no voy a estar todo el tiempo, ¿sí?, en la hamaca, en el butaque. No, voy a trabajar 8, 10 horas, pero escribiendo, porque quiero dejar, eso va a ayudar mucho, un libro sobre esto que es importantísimo, la grandeza cultural de México, todos los valores culturales, morales, espirituales que tenemos los mexicanos, y cómo siempre las culturas nos han salvado, y por lo mismo cómo nunca debemos de renunciar a nuestros orígenes, no olvidar de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Entonces voy a escribir sobre eso,
Y ese libro me va a llevar 3 años o 4, que es una investigación profunda. Me va a ayudar, no hay mucha bibliografía, no hay muchas pruebas documentales, son códices, los glifos, las traducciones son muy escasas, son las crónicas de quienes nos invadieron, los frailes que llegaron y las historias de los pueblos que se fueron transmitiendo de generación en generación. Entonces, como viví en comunidades indígenas, conozco eso. Y no me va a costar mucho trabajo la reconstrucción de cómo era la vida en la época prehispánica y cuáles fueron los valores que nos transmitieron, que forman parte de nuestra idiosincrasia, porque eso no desapareció. Por eso el mexicano es excepcional, de eso estamos hechos y sobre eso voy a trabajar, pero nada de política, completamente aparte de la política. Todo esto para que no anden con especulaciones. Además estoy muy contento, repito, porque es excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado al país, la llegada de Claudia, independientemente de cuestiones partidistas, pensando en nuestro querido México. Nada más imagínense, mujer, la primera mujer en la historia, no solo en el México independiente, en los 300 años de dominación colonial, nunca una mujer, puros virreyes, o sea, 500 años. Entonces, ojalá y recapacite Krause, ¿no? Es que no va a llegar Claudia Carlota. Más ¿De la qué? La existencia de los vuelos de la muerte en el pasado. Hay una sentencia histórica y fue la primera en cuanto a la Guerra Sucia de hace unos días, donde confirman la existencia de los vuelos de la muerte, particularmente contra luchadores sociales de Guerrero. Lanzaban a los luchadores sociales desde los helicópteros del ejército hacia el mar. ¿Sigue siendo un tema pendiente de la justicia para las víctimas de la Guerra Sucia? Sí, hay que seguir con la investigación y la condena. Es lo mismo del 68 y de todas las atrocidades que se han cometido en el país. Imagínense, Krause. Esto es histórico, pero se aventó otra. ¿Eh? Se comparaba con el 68. Ah, sí, del 68. La marea rosa, igual que el 68. No, pero otra todavía de más profundidad,
Sí, para los historiadores, para los muchachos que estudian historia. Dijo que Porfirio Díaz no había sido el más represor de los presidentes, sino el otro Díaz, o sea, Díaz Ordaz. Porfirio Díaz declaró la guerra a los mayas y a los yaquis. Y está demostrado que un gobernador de Sonora en una entrevista sostuvo que habían asesinado a 15,000 yaquis. Más los deportados. Y resulta que tanto Krause, ¿no?, como Aguilar, que dice que se cuidaban las formas con Porfirio, se vuelven defensores de esas atrocidades. De que todavía hay autoridades vivas, tanto de militares como civiles, y pide a la Fiscalía General actuar en consecuencia, Sí, incluso a generales y a un exsecretario de la Defensa. Que se actúe. Nuestros adversarios, que no solo son los de la derecha, también hay adversarios de izquierda, de los que no coinciden con nosotros, de los que no apostaban a que se iba a lograr la transformación por la vía pacífica, que también me comparan con Díaz Ordaz, que son de risa. Quisieran que nosotros actuáramos de manera inconsecuente para poder decir son iguales. Recuerdo mucho que cuando la lucha por la transformación, la derecha, que se toca también con la izquierda, con algunos sectores de izquierda, decían, o mejor dicho, propagaban la idea de que todos éramos iguales. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque si se inhibe la participación de la gente, El gato de Salinas de Gortari. no se da el cambio. Y ellos apostaban a mediatizar la transformación, a que no se diera la transformación. Llamaban a no votar. Entonces, como se logró el cambio, pues se quedaron molestos. También me están molestos. Nada más que ya voy a terminar el gobierno y les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día 1. No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubieron masacres, no reprimimos,
no somos iguales. Así de sencillo. Y como tú eres de la jornada, manda ya, te pido ahí de favor, que les avises de que ya no hay vuelos rasantes en Chiapas. Bueno, vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Claro, claro, bonito día.